¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este domingo 18 de junio. Quiero compartir algo sobre el tiempo con Dios y precisamente hoy estamos iniciando el libro de Hechos y vamos a empezar con el capítulo 1, los primeros 11 versículos. Por cierto, este es un libro especial porque cuenta la historia de la iglesia naciente llamada iglesia primitiva. De hecho, primitiva porque era la primera iglesia que nacía después de que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo y había enviado su Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar a leer este libro y yo creo que nos va a traer grande bendición. Dice así, el libro lo escribe Lucas y dice en el verso 1: en mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Fin de la cita. Qué tremenda lectura y qué manera de empezar el libro de Hechos. Lucas enfatiza grandes cosas aquí. En primer lugar, Lucas enfatiza que el Señor se les apareció 40 días después de muerto. Fue pruebas indubitables, la versión antigua así lo dice, que Jesús estaba vivo. También les dice que ascendió al cielo en la parte final de la lectura, pero también les recuerda en esta lectura cómo el Señor Jesús les había dicho a todos que no deberían moverse de Jerusalén, sino que deberían permanecer ahí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí el Señor Jesús habla cosas muy interesantes. En el primer comentario del TCD tenemos aquí, el comentarista dice que Lucas envía a Teófilo un segundo escrito, el Hechos, después de enviarle el primer escrito, que fue el Evangelio de Lucas. El libro de Lucas trata sobre el ministerio redentor de Jesús y Hechos sobre la continuidad de este ministerio en manos de los discípulos. Jesús estuvo con sus discípulos 40 días después de resucitar, tal como se los había comentado, y que así lo escribe Lucas, hablándoles acerca del reino de Dios. Este es el núcleo del mensaje anunciado por Jesús, el mismo proclamado por sus discípulos. Les dice: esperen la promesa del Padre, y ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, los discípulos, les dice Jesús, serán bautizados con el Espíritu Santo, y les hace la comparación del bautismo de Juan de agua y del bautismo, más que nada del bautismo de agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Sí, el bautismo en agua es un rito que simboliza el perdón de los pecados, y el bautismo del Espíritu Santo es el acto mismo y la esencia de la redención. ¿Sí? Entonces aquí el Señor Jesús está muy claro hablándoles, y qué bueno que Lucas pudo recopilar esa información. En el segundo párrafo de comentarios dice: mientras que Jesús enseña sobre el reino de Dios, sus discípulos preguntan cuándo será la restauración de Israel, porque ellos han entendido las cosas del reino de Dios como las terrenales. Aquí vale la pena hacer notar que los discípulos aún estaban pensando que el Señor Jesús le arrebataría toda la autoridad al César y a los romanos, y se iba a instaurar ya un gobierno dirigido por Jesús en Jerusalén. Esto todavía lo tenían los discípulos ahí en su mente, pero Jesús les habla que no es el momento de
de adelantar cosas que tienen ellos que recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús entrega la comisión de predicar el Evangelio, lleva a sus discípulos a buscar el reino de Dios, que es espiritual, y no la restauración política de Israel. Después de su ascensión, los ángeles recuerdan a los discípulos la promesa de su segunda venida. Aquí ya viene un tema escatológico. Jesús asciende, pero descienden dos ángeles que les dicen: este mismo Jesús que ustedes han visto irse, así vendrá otra vez. Y esa es la gran esperanza de todos nosotros. ¿Qué relación tiene lo que hago ahora como cristiano con la predicación del Evangelio? Muy importante que nosotros meditemos en eso, estimados amigos. Y yo creo que me parece importantísima esta lectura. Nada de lo que va a ocurrir después va a tener sentido si no entendemos esta primera lectura. El Señor Jesús les ha dado la comisión, Mateo 28, 19 y 20, les ha dado la comisión de ir a predicar el Evangelio. Marcos también lo escribe y todos lo escriben de alguna manera. Ustedes tienen que ir a predicar, vayan y hagan discípulos. Pero aquí, en el primer capítulo de Hechos, hay un precedente. Como si Jesús dijera: es cierto, tienen que obedecer la gran comisión, tendrán que ir a predicar, van a tener que hacer discípulos, van a tener que bautizar a personas. Pero antes de eso, quiero que vayan a Jerusalén y se queden ahí. No se muevan, no hagan la gran comisión mientras no sean investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Ustedes tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo para que puedan predicar mi palabra y hacer discípulos. Es por eso que el versículo 8 es un versículo que en todas las iglesias se predica con énfasis muy fuerte, porque dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y así saldrán a dar testimonio de mí. Y profetiza el Señor: y van a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra, que precisamente somos nosotros ahora, ¿no? Entonces, estimados amigos, necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos hacer absolutamente nada en el reino de Dios. Si tú eres un hombre cristiano, una mujer cristiana que se congrega, necesitas la guianza del Espíritu Santo, pero también necesitas el bautismo del Espíritu Santo para tener ese poder de testificar a los demás, ¿sí? Todo cambia cuando el Espíritu Santo llega al corazón del hombre. Familia, necesitamos el Espíritu Santo. Que Dios se les bendiga. Señor, yo te pido que bendigas esta lectura, que bendigas a cada persona que escuchará este audio, Señor, y que traiga bendición esta palabra, de tal manera, Señor, que podamos entender que solo a través del Espíritu Santo seremos vencedores, tendremos el poder para poder, Señor, desafiar a las fuerzas del maligno que se levantan en contra de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.